Buenos días. Vamos a ver un tema muy importante que sería diferentes maneras de analizar la televisión. Y en estas diferentes maneras de analizar la televisión estarían ligadas principalmente a la segunda etapa de la semiótica, que va a considerar los análisis textuales. Aquí vamos a ver aproximadamente 7 u 8 maneras en que se puede analizar el texto a partir principalmente de ver un programa de televisión como si fuera un texto. Esta noción va a partir principalmente de Francesco Cassetti, de su libro El análisis de la televisión. Entonces él va a dedicar este capítulo a los análisis que se hacen desde el punto de vista semiótica, de la semiótica italiana, principalmente la semiótica de Umberto Eco y la semiótica de Francesco Cassetti. Lo primero que tenemos que ver es que estos análisis estarían relacionados con la programación y con los diferentes programas que van a aparecer dentro de la televisión. Entonces hay que ver que un programa sería dos aspectos muy importantes, ¿no? Sería un aspecto lingüístico y también tendría una, una parte comunicativa. Entonces, cuando yo analizo el programa, quiero ver cómo funciona esta parte comunicativa y cómo va a funcionar esta parte lingüística. También tendría que analizar la parte material, la parte simbólica que se está manejando dentro de ese programa de televisión. Otro aspecto importante sería ver cómo está la composición del programa, cuál es la forma del programa. Pero lo que van a tener en común estos diferentes modelos desde el punto de vista textual sería qué efectos de sentido, cómo se está produciendo la significación dentro de un programa televisivo. También muchas veces para poder analizar el programa va a depender de diferentes metodologías, entonces tengo que buscar que estas metodologías pues tengan una consistencia a la hora de analizar el programa, y estas metodologías serían autónomas. Yo las podría combinar en diferentes momentos para hacer un análisis más concreto, o para hacer un análisis a más profundidad del programa. Otras consideraciones que van a tomar en cuenta los análisis textuales va a ser el punto de vista de la comunicación, y esta comunicación la vamos a situar en un ambiente determinado, ¿no? ¿Cuál sería el ambiente de esta comunicación? Ver los aspectos físicos, ver los aspectos sociales y también ver los aspectos psicológicos y mentales en los cuales me estoy comunicando, ¿no? Entonces la comunicación estaría implicando diferentes fenómenos, tanto físicos como sociales y psicológicos. Y lo más importante dentro de los análisis textuales sería considerar el contexto comunicativo de cómo se está dando y cómo se está produciendo ese programa. Entonces también tendría que considerar al emisor, al receptor y las circunstancias espaciales y temporales que están influyendo con respecto a ese programa en particular. Entonces un programa sería algo complejo, sería un texto complejo que va a utilizar elementos lingüísticos, va a tener diferentes códigos, y en la parte de la forma va a tener toda una arquitectura y va a tener una diferente manera de funcionar. También el texto sería una estrategia, tendría una intención, y yo tendría que buscar cuál es esta estrategia y esta forma en que se está construyendo el texto, y cuál sería la intención de este texto. Y lo más importante que marcarían los análisis textuales es que no solamente hay que ver los elementos aislados, los elementos de la imagen, del sonido, los elementos lingüísticos, los elementos que hay de los textos que aparecen, sino que el texto es una interrelación de todos estos diferentes códigos, de todos estos diferentes elementos, y no los puedo ver separados, sino todos va a ser más que la suma de esos diferentes elementos. Entonces el programa va a combinar diferentes elementos, pero va a producir un sentido más complejo en el momento en que se relacionan estos diferentes códigos.
También tendría que considerar algunos elementos de esta estrategia. Y entre los elementos de la estrategia voy a considerar que ese texto me está proponiendo, me está dando determinados valores, también la actitud de quien es el emisor de ese discurso y también de que se está proponiendo, cómo se está convenciendo a los receptores de aquello que está mencionando ese texto, del mensaje de ese propio texto. Entonces los análisis textuales van a considerar los modos en que se construye el texto, la forma en que se construye el texto, esta arquitectura que va a tener el propio texto, pero también, y más importante, serían los modos en que se van a interpretar los diferentes textos, a qué significado se llega, cómo se valoriza y las formas que se están utilizando discursivamente. Aquí no sería tanto el discurso oral, el discurso hablado, sino sería este discurso audiovisual que está hablándonos con determinados planos, determinados movimientos, determinada iluminación y determinada música. Entonces, el texto televisivo sería un texto principalmente audiovisual o, como más recientemente se le llama, un texto multimodal. Este Cassetti va a hablar de que habría dos modos de lectura. Un modo de lectura sería el restringido. En el restringido se va a interrogar al texto, se va a analizar desde determinado punto de vista, siendo puntos de vista muy específicos. Entonces yo aquí veía solamente la imagen, solamente los personajes, solamente la manera de hablar, o podría ver los elementos espaciales. Pero serían algunos elementos muy concretos para el análisis restringido. Y también existiría el esquema de lectura amplio. Ahí ya tendría una guía acerca del texto. Ya podría ir subdividiendo al programa en diferentes segmentos. Los voy enumerando, voy describiendo cada una de estas secuencias, cada uno de estos segmentos, y voy a hacer un mapa de los sujetos que están interactuando dentro de la comunicación. También habría un método un mapa de los elementos que voy a tratar. Voy a tratar la narración, voy a tratar los códigos, voy a tratar la parte argumentativa, voy a tratar la parte connotativa, qué elementos voy a tratar dentro de ese texto. Entonces, en la parte restringida utilizaría solamente una metodología y la parte amplia ya sería al análisis más del propio programa y se dividiría en secuencias. En cada una de estas secuencias describiría estas relaciones entre emisor y receptor y los elementos que voy a ir analizando. Aquí vamos a comenzar con algo que sería muy importante, que sería el grupo de elementos que yo voy a utilizar a la hora en que estoy analizando, a la hora que estoy viendo un programa televisivo. Aquí me podría centrar principalmente en 4 elementos, unos que serían lo que está diciendo verbalmente, me podría centrar en la narración, en la historia, me podría centrar en la puesta en escena o me podría centrar en los sujetos e interacciones que están ocurriendo dentro del programa. Entonces vamos a comenzar viendo los textos verbales, ¿no? Si yo me centrara en observar los textos verbales, tendría que ver la importancia del peso de lo verbal. Pienso en las películas de Woody Allen, que ahí de repente es muy importante todo lo que se está diciendo, ¿no? Creo que también la serie de Friends, de amigos, esta serie tenía muchos diálogos y todo el tiempo estaban hablando, todo el tiempo estaban interactuando y casi había pocos momentos en silencio, ¿no? También en la parte verbal me tendría que fijar en el estilo de este lenguaje, como la manera en que están hablando, ¿no? Entonces también creo que a lo mejor en Friends las mujeres hablarían diferente de los hombres y dependiendo si el personaje es menos serio, más formal. También tendría que ver las referencias al contenido del discurso y cómo se está produciendo ese discurso y en qué situaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos, muchas veces también va a depender del lugar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una clase, cuando eran presenciales, pues no se podía hablar, o cuando yo voy al cine, también es si alguien contesta el teléfono, si alguien está hablando, lo más seguro es que le pidan que guarde silencio, ¿no?
También dentro de la parte verbal sería el tratamiento del discurso, ¿no? Ese tratamiento del discurso que también sería esa manera en que el emisor le va a hablar y ese tono con el cual le va a hablar a los diferentes receptores. También habría algunas valoraciones con respecto a esas frases, a esas oraciones, con respecto a lo que me está diciendo. Entonces muchas veces cuando yo oigo hablar, inmediatamente se activa mi función crítica y yo estoy buscando en qué se está equivocando, qué cosas no se le entendieron, qué cuestiones de contenido considero que son correctas o considero que son incorrectas. Vamos a la parte de sujetos e interacciones. Ahí tendría que ver cuántos sujetos aparecen en ese programa de televisión. Hay solo un conductor, o hay hasta 10 conductores como los programas de la mañana, ¿no? También tengo que ver los comportamientos de los diferentes conductores, la manera de vestir, su mímica, su proxémica. Entonces, si vemos, por ejemplo, un programa de revista, sería diferente cómo se viste el Capi, cómo se viste Sepúlveda, cómo se viste Cristal y cómo se viste Roger González, ¿no? Todos tendrían una caracterización en base a su mímica, a su manera de hablar y a su manera de interrelacionarse con el diferente público. También tendría que ver la función de los sujetos según cómo se van desarrollando y cómo van cambiando dentro del programa. Otro elemento que también se podría ver para analizar un programa sería la parte de la historia. De la parte de la historia, de la parte de la narración, la vamos a ver un poquito más adelante, más ampliamente. Entonces tendría que ver esta historia, tendría que ver cómo está estructurada la historia en el principio, en el desarrollo, en el final, y algo que muchas veces ya va a ser propiamente más del análisis, de este análisis ampliado, sería los segmentos. Cómo va a ir separando cada uno de los diferentes segmentos del programa, de la telenovela o de la serie. Y luego tengo que ir analizando cada uno de estos segmentos, ya sea desde la parte verbal, la parte de la puesta en escena, la parte de la imagen, la parte del espacio. En los elementos de la puesta en escena, lógicamente sería bien importante el espacio. Este tema del espacio también lo vamos a ver más ampliamente más adelante. Y también tendría que ver las características de este director, de cómo construye su mundo, cómo construye su universo, director. Entonces, cuando yo veo una película de Tim Burton, inmediatamente reconozco el estilo de Tim Burton, así sea que esté haciendo Alicia en el País de las Maravillas, o ahora que va a ser una serie de la familia Addams, ¿no? Se reconoce este estilo de ese director, se reconoce ese estilo de ese autor ideal que muchas veces va a hablar. Entonces también Tim Burton va a cambiar un poco la manera en que se presenta, dependiendo si es una película como El joven manos de tijera o dependiendo si sería una película como Sweeney Todd. Y lo último sería esta relación entre ese autor, ese director, con los receptores. Y en la puesta en escena también tendría que ver todos los diferentes elementos del espacio, todos los diferentes elementos de la ambientación. Esto también funciona mucho en el caso de la televisión, en el caso de los programas de revista, cómo es el set, y también sería en el caso de las telenovelas, también cómo son estos sets en donde aparecen los personajes, ¿no? Creo que en las telenovelas de los 70s, de los 80s, siempre eran en estudio y se tomaban una toma de la calle y siempre tomaban la misma toma de la calle de la casa o del edificio y luego entrábamos a esta parte de los diferentes sets. El primer aspecto, ya que vimos todos estos aspectos que se pueden analizar, vamos a ver cómo se puede analizar este espacio televisivo. Es muy interesante que Cassetti mencione que el espacio es algo que te produce significación, algo que te produce connotaciones, algo que se puede interpretar, algo que nosotros vemos y vamos a valorar y le vamos a dar un determinado sentido. Entonces, cuando yo quiero ver los espacios televisivos,
tendría que hacer un análisis de estos espacios. Entonces él va a hablar de cómo se podría analizar el espacio en sí mismo. Entonces él va a hablar de una sintaxis y va a hablar de una estilística. Esta estilística es lo que mencionábamos un poquito en la diapositiva anterior, de cómo es el estilo de ese director cuando ve una película de Lynch, cuando ve una película de Tim Burton o cuando ve una película de Nolan. Ya reconozco este estilo de este director. En el caso de la televisión, a lo mejor puedo reconocer el estilo de un productor, el estilo de un programa de televisión. Entonces, pues, hay que poner ejemplos. Entonces creo que el estilo de la casa de la familia Peluche, creo que, no sé, a lo mejor había hasta peluche en los sillones, peluche en las paredes. Entonces era como el estilo, ¿no? Y este estilo de cómo era la Laura Pico, entonces también creo que eran telones pintados. O el Chavo del Ocho, que también eran paredes como muy falsas. Esto sería el estilo que va a tener ese espacio. Pero también habría una sintaxis. Esta sintaxis va a ser cómo están relacionados los diferentes elementos dentro del espacio. Creo que en el Chavo del Ocho siempre era bien importante el barril, era bien importante el tendedero, era bien importante ese patio de la vecindad, y alrededor estaban las diferentes casas, ¿no? Creo que arriba estaba la casa de Jaimito, luego creo que al frente estaba la casa de la señora Florinda, luego creo que estaba la casa de la bruja, y luego creo que al último estaba la casa de la chilindrina, ¿no? Entonces tendría que ver esta sintaxis de los diferentes elementos que van apareciendo, sea de los diferentes departamentos, o sea de estos objetos que aparecen en el espacio. Podría ser la entrada de la vecindad, podría ser este tendedero, podría ser este barril, y cómo están colocados. Creo que ahí siempre estaban colocados en el mismo lugar, y creo que también un otro elemento que aparecía, creo que era una jaula de pajaritos. Entonces tengo que ver cómo está estructurado ese espacio. Los espacios son significativos, entonces el salón de clases ya tiene una estructura espacial. Y si pensamos en esa estructura espacial, es bien diferente a la estructura espacial de una iglesia o en un centro comercial. Es bien curioso, pero cuando nosotros vamos al centro comercial, inmediatamente reconocemos que hay a la entrada, que hay determinados tipos de tiendas. Luego a lo mejor en el segundo piso va a haber ciertos lugares para comer, y luego a lo mejor en el tercer piso van a estar otras tiendas, y al final van a estar los cines, ¿no? Entonces hay toda una estilística y una estructura de cómo está compuesto ese espacio, ¿no? También en esa estilística del espacio podemos comparar estas diferentes plazas comerciales y cómo de repente tendrían diferentes tipos de tiendas, ¿no? Entonces no sería lo mismo estilísticamente ir a Plaza Tepeyac que ir a Reforma 222, o que ir a un centro comercial de Interlomas, sería diferente. Otra característica que va a mencionar Cassetti, que sí es importante la manera en que están distribuidos estos objetos, yo les voy a asignar diferentes significados. Entonces, Armando Partida, que tomé un curso con él acerca de la semiótica del teatro, él se burlaba mucho de un crítico, porque decía que estaba viendo una obra de teatro y que decía que la puerta nunca servía para nada, porque estaba en una puerta y nunca nadie entraba ni salía por esa puerta, ¿no? Entonces Armando Partida se burlaba mucho de eso, porque si la obra se trataba un poquito del encierro, de tener posibilidades limitadas, no tanto fisiológicas sino psicológicas, pues a lo mejor la puerta podía tener un significado de que siempre permaneces en el mismo lugar y no quieres salir, ¿no? Pero ahí está la puerta por donde podías salir, por donde podías ir a otros lugares. Entonces la puerta podía tener un significado específico, ¿no? Esto de la semántica del espacio, pienso en Pedro de Almodóvar, que es así como muy importante, ¿no? Entonces cada cuadro, cada imagen religiosa, cada lámpara, cada objeto que va a meter, va a tener así como muchísima importancia. En algunas de sus películas va a ser muy importante resaltar los azulejos de Barcelona, o va a ser muy importante ver las entradas de estas puertas, también de Barcelona o de Madrid. Entonces el espacio tiene un valor semántico. Entonces uno sería la distribución, y otro sería
lo que tiene relación con esta semántica del espacio, ¿no? Esta semántica de cómo es la cama y qué posible significado podría tener esa cama dentro de la obra teatral o dentro de la película o dentro del programa televisivo, ¿no? En una película de Almodóvar que se llama Átame, hay una cama de estas camas viejitas de principios de siglo, esa cama completamente de metal, y un secuestrador secuestra a la chica y la amarra en esa cama. Arriba hay un espejo, pero esa cama como que tiene que ser muy especial porque el que la secuestra le dijo que en menos de 15 días se iba a enamorar de él. Entonces la cama es muy importante porque siempre todo el tiempo esta persona que está encerrada está amarrada a esa cama, y en ese cuarto también es como muy especial el estilo de ese cuarto. También Francesco Cassetti va a hablar de los diferentes usos de los espacios dentro del noticiero o dentro de los programas de revista, ¿no? Ya vemos que los noticieros muchas veces siempre hay un escritorio que puede ser cuadrado, que puede ser redondo, y existen otras paredes, y en las otras paredes, los otros paneles, se va a dar el clima, se va a dar los deportes, se va a dar los espectáculos, o puede haber algún otro espacio para hacer entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se usan los diferentes espacios? Y el uso de los espacios por los diferentes sujetos, ¿no? Aquí no solamente tendríamos que hablar ya de los espacios, sino también muchas veces los programas noticiosos, los programas de revistas, ya van a utilizar estas pantallas muy grandes en donde se van a comentar lo que las personas están haciendo sobre las redes, o se va a comentar acerca de la noticia, o en los programas deportivos acerca de los goles que se meten, ¿no? Entonces, vemos los espacios, el uso de esos espacios por los diferentes sujetos, ¿no? También tendríamos que ver las dimensiones del espacio y una dimensión semántica, ¿no? Esta dimensión semántica la podríamos ver cuando de repente vemos los programas normalmente, pero a lo mejor en un evento especial modifican los espacios y cambian a una sala más elegante o a una sala más adornada cuando es Halloween o cuando es 16 de septiembre, ¿no? Entonces, todos esos elementos se podrían considerar para hacer el análisis del espacio en la televisión, y lógicamente va a depender de nuestra percepción y va a depender de nuestra interpretación. Algo que creo que no menciona Cassetti en este análisis del espacio, pero también sería muy muy importante, sería el color de los muebles, el contraste entre estos muebles, todo lo que ya conocemos que sería esta paleta de color, ¿no? En esta paleta de color sería un estudio que tiene colores muy cálidos o un estudio que tiene colores muy fríos. Entonces también dependería de un decorador, de alguien que maneje esta paleta de color. También el texto se podía ver un programa como si es un espejo, es una ventana al mundo o es una recreación de la realidad. Estos son algunos puntos que en los 70s y en los 80s los teóricos de la televisión se preguntaban. ¿La televisión es un espejo? ¿Es una ventana que nos da posibilidades de ver otras culturas, otros países, otros programas, o recrea la realidad? Pues yo creo que la televisión sería los tres, ¿no? Es un espejo porque siempre va a estar hablando algo de la cultura nacional de ese programa. Es una ventana al mundo de la televisión porque podemos ver series y contenidos de otros países, y en ciertas ocasiones se está recreando la realidad. Algunos autores llaman que se está construyendo la realidad, ¿no? Entonces todas las televisoras van a construir la realidad, muchas veces a modo de la propia televisora o a modo del propio sistema político o de los diferentes intereses que aparezcan para esos dueños de la televisión. Vamos a pasar a otra manera de ver lo que sería el análisis textual, que sería el análisis de la significación. En el análisis de la significación principalmente partiría de Roland Barthes y partiría de Umberto Eco. Entonces, Roland Barthes, cuando analiza la imagen, dice que existe la parte lingüística, pero en la parte de imagen van a existir dos sistemas diferentes. El sistema denotativo, que sería ese sistema descriptivo
que me indica que atrás de mí hay una televisión, pero como es un fondo virtual, en realidad atrás de mí hay un librero. Tengo otro librero más pequeñito, al lado tengo una mesa, al otro lado tengo un silloncito. Entonces sería esta descripción de los objetos, del espacio, y de las personas que están en ese lugar, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes cuando están tomando la clase, a lo mejor están acompañados con alguna otra persona, con un amigo, con un familiar, ¿no? Entonces el nivel denotativo sería describir el lugar, describir los objetos y describir las personas. Pero Roland Barthes pues, va a ver que esos objetos, esa ropa que llevan las personas, esas características físicas de la persona, tienen determinadas connotaciones. Entonces, en el nivel denotativo yo puedo decir que una persona es gorda o que una persona es flaca, pero en el nivel connotativo ya me estaría indicando ciertas valoraciones, me estaría indicando ciertos juicios de valor. Entonces creo que siempre en la televisión se menciona que tal personaje está gordo, o que tal personaje está muy flaco, o que tal personaje está en su peso ideal. Entonces existen ciertas connotaciones para los objetos, ciertas connotaciones para el vestuario y ciertas connotaciones para las personas, ¿no? De cómo está peinada, de si vestuario es elegante, si es casual, si le queda al tipo de persona, si no le queda al tipo de persona. Entonces muchas veces en el nivel connotativo yo lo voy a escribir en base a adjetivos, ¿no? Y ahorita traigo un chaleco que a lo mejor podría ser un chaleco casi de abuelito, pero a lo mejor me podría poner un chaleco más moderno, o creo que no podía haber un chaleco más moderno porque los jóvenes casi no usan chaleco, ¿no? Entonces serían todas estas connotaciones que me va a producir la imagen y con respecto a todos sus componentes. Y el segundo elemento, el tercer elemento que va a mencionar Roland Barthes sería el nivel ideológico. En este nivel ideológico sería principalmente la capacidad de producir sentidos que tienen que ver con los contenidos y sentidos que tienen que ver con la visión de mundo. Entonces, si soy de izquierda, si soy de derecha, si soy machista, si soy patriarcal, si soy feminista, entonces todas esas diferentes categorías que pueden estar dentro de los diferentes discursos. Otra manera de analizar la televisión sería a partir de observar los códigos que van a aparecer dentro de los programas. Bueno, vamos a ver primero una definición de qué sería un código. Un código es un sistema de equivalencias gracias al cual cada elemento del mensaje le corresponde a otro elemento equivalente. Cassetti va a hablar primero, Cassetti y Umberto Eco van a hablar de los códigos de la realidad. Entonces los códigos de la realidad sería eso que yo percibo y que yo reconozco. Entonces yo reconozco a las personas, reconozco los objetos, reconozco los animales, reconozco las nubes, reconozco lo que veo en la realidad. Y después estarían los códigos discursivos que se referirían a este manejo audiovisual, a este tratamiento con respecto a la forma de cómo se está representando el mundo. Esto es muy interesante porque la televisión de los 80s, uno trata de ver un programa de los 80s y la imagen va a ser como de muy mala calidad, o también cuando la televisión era en blanco y negro, o ahorita cuando pasamos de la televisión a lo digital, cómo va cambiando esta forma de material en el sonido, esta forma material en la imagen, y también dentro de la edición y dentro de los movimientos de cámara. Entonces los códigos discursivos se referirían principalmente a este lenguaje de cómo está contada ese programa. También Cassetti va a hablar de otros códigos muy importantes que van a existir en los programas televisivos. Estarían los códigos visuales, que estarían encuadres, movimientos de cámara, colores. Los códigos sonoros, que ahí estaría la música, los efectos, los diálogos. Los códigos gráficos, que estos códigos gráficos van a ser muy importantes en la televisión, porque todo el tiempo va a estar apareciendo el nombre del conductor, lo que dice el entrevistado,
el canal, algo referente al canal, algo referente al programa, y principalmente montones de códigos gráficos referentes a los anunciantes. También estarían los códigos sintácticos, o como nosotros los conocemos más propiamente, que serían los códigos del montaje o los códigos de la edición. Y por último, otro tipo de códigos que va a mencionar Cassetti serían los códigos temporales. Estos códigos temporales pues, también serían muy importantes para la televisión, porque un programa de televisión siempre estaría fragmentado, ¿no? Si dura media hora, por lo regular va a tener 3 cortes. Si dura 1 hora, va a tener 4 o 5 cortes para ir metiendo los diferentes anuncios, ¿no? Entonces, algo que es muy importante en la televisión sería el manejo temporal de la programación, ¿no? Que siempre está completamente medido, cuando se van a comerciales, cuando se van a anuncios de canal, cuando se van a conectar con el otro programa. Entonces es bien importante la parte de la temporalidad. Y por último, los códigos ideológicos. Estos códigos ideológicos serían a las diferentes mentalidades que van a aparecer en la televisión, ¿no? Estas mentalidades que muchas veces pueden ser discriminatorios, que muchas veces pueden ser más incluyentes, que pueden ser más de izquierda, que pueden ser más de derecha, o que pueden ser muy reaccionarios o poco reaccionarios con respecto a lo que se habla, ¿no? Con respecto a las marchas feministas, con respecto al aborto y con respecto a ciertos temas sociales. Entonces, Cassetti va a mencionar dos características de los códigos ideológicos. Uno sería la coherencia y la aceptabilidad. Esta coherencia y esta aceptabilidad tendría que ver con si ese programa se acepta o ese programa no se acepta. Creo que ya les había mencionado que en la hora pico, los personajes que son agentes de tránsito, siempre todo el tiempo están jugando con eso de la corrupción. Y también existe otro personaje que es Consuelo Duval, que es una burócrata, y también todo el tiempo está jugando con el cohecho, ¿no? Siempre como que está pidiendo una mordida y está tratando de sacar dinero, ¿no? Entonces como que eso también, creo que también estaba como muy dentro del gobierno de Salinas de Gortari o dentro de los gobiernos del PAN, ¿no? Entonces que era como acostumbrar al público a esta parte de la corrupción, a esta parte del cohecho, ¿no? En ese dicho de que tenían los gobiernos priistas de que quien no transaba no avanzaba. Y el segundo tipo de códigos serían los códigos de la representación. Cómo se está representando esa realidad, cómo se está haciendo la puesta en escena. Entonces vamos a leer una cita que dice: la televisión constituye, por tanto, significados apoyándose en sistemas más o menos formalizados. Posee un lenguaje propiamente dicho que recrea la realidad a partir de criterios funcionales a las características técnicas y lingüísticas del aparato, a la intencionalidad comunicativa del emisor y del contexto cultural. Entonces aquí es como que ese lenguaje, esos temas, se tienen que apegar a estos contextos. Se me ocurre que de repente cierto cantante, o de repente cierto actor, o de repente cierto bailarín, muchas veces puede tratar de romper con esos límites de la representación o con esos límites de la aceptabilidad, ¿no? Creo que cuando salió Gloria Trevi en un programa de Siempre en Domingo, y salió brincando, bailando y yendo hacia el público y tirándose al piso, pues fue un escándalo y creo que fue suspendida de la televisión porque se había tirado al piso, ¿no? Entonces esto no se podía ver, que se tirara al piso y que si fuera directamente hacia el público. Bueno, vamos a ver otras estructuras, otras maneras de interpretar la televisión. Aquí pasaríamos a la parte de las estructuras argumentativas. Esto se podía aplicar mucho a los documentales, se podía aplicar a los noticieros. Y aquí serían las relaciones que se van a establecer implícita o explícitamente de ciertos temas. Aquí podríamos hablar de dos tipos de argumentación. Una argumentación que sería la argumentación que yo doy con la palabra, y otro cuando se argumenta mediante determinado tipo de imágenes y determinado tipo de montaje.
Aquí esta investigación va a haber, se podría dividir en cuatro tipos, en cuatro diferentes partes, ¿no? El ambiente, el caso, las reacciones y la resolución. De hecho, siempre que estamos argumentando, como que doy una idea, la relaciono con otra idea y voy a dar una conclusión o voy a dar una resolución. Esa sería como un poquito la forma de argumentar. Entonces yo podría decir, la gente está muy enferma, entonces hay que invertir más dinero en medicinas. Entonces, conclusión, por lo tanto, tal persona, tal secretario, tal presidente está haciendo malas cosas porque no está invirtiendo lo suficiente en medicinas, ¿no? Entonces ahí estoy construyendo toda una argumentación de un hecho, lo relaciono con algo que no se está haciendo o con algo que se está haciendo y voy a dar una diferente conclusión, ¿no? Aquí estos diferentes argumentos se podrían dividir en tres tipos, ¿no? Uno que sería historicistas, semi-historicistas o no historicistas. Y en cada uno de ellos se podía ver las valoraciones, las interpretaciones y qué se está aprendiendo con esos argumentos que se están mencionando. Aquí estaría más o menos explicado en estas etapas el ambiente, ¿no? ¿Qué se está proponiendo? Bueno, el ambiente sería este contexto, el caso de lo que se va a hablar, cómo voy a reaccionar hacia ese caso que voy a hablar y la conclusión o la respuesta que yo voy a dar. Aquí vamos a ver estas diferentes cuatro tipos de momentos diferentes, que sería la historicista. Se presenta el caso sin presentar la situación. Semi-historicista, se presenta el caso y las situaciones se relacionan. No historicista, situación, caso y reacciones. Estos serían así cuando se presenta el contexto, cuando no se presenta el contexto y cuando quiero hacer estos análisis de los argumentos, principalmente va a depender de interpretaciones. Vamos a ver que las interpretaciones, por la mayoría de las veces, son negociadas y muchas veces pueden resultar bastantes problemáticas. Cuando yo hago estos juicios, cuando yo hago estos argumentos, cuando yo hago estas valoraciones, voy a estar dando un aprendizaje, voy a estar dando una respuesta, voy a estar tratando de que la gente actúe de determinada manera. Entonces no solamente se quedarían en opiniones, sino están obligando a la gente a actuar de determinada manera. Entonces, cuando se dice no hay gasolina, entonces pues la gente va a actuar de determinada manera, ¿no? Entonces esto va a hacer que la gente quede contenta o que la gente quede completamente inconforme, ¿no? Otra forma de analizar los programas televisivos serían las estructuras narrativas. Estas estructuras narrativas quedarían más para los programas de ficción, para las telenovelas, para las series. En el análisis de las estructuras narrativas, siempre se está contando algo. Siempre se cuenta algo. También en los noticieros se cuenta algo, pero más en estos programas unitarios, en estos programas de ficción. Y lo que se cuenta sería los eventos que están contando. También esos eventos le ocurrirían a determinados personajes que van a tener determinadas acciones y también habría ciertos existentes, ¿no? Esos existentes podían ser los lugares que también podían ser los personajes. Los existentes y los eventos siempre se van a estar transformando. El personaje siempre va a estar cambiando, el personaje siempre va a estar actuando de determinada manera. Entonces, este cassette iba a mencionar tres maneras, ¿no? Entonces, el primero sería el de la persona. Sería cuando se le asigna un nombre y yo digo que es, no sé, Betty la Fea, o digo que es María la del Barrio. Tengo que ver cómo cambia María la del Barrio, que va a triunfar porque va a pasar de pobre a rica. Y tengo que ver cuál es su comportamiento. No sé si el comportamiento es de buena o también va a cometer acciones negativas para llegar a eso que ella quiere.
Este sería el punto de vista fenomenológico que tiene que ver con la persona. Luego también estaría el punto de vista de los roles y cómo se van a transformando estos diferentes roles. Ahí, por ejemplo, yo puedo reconocer el rol del príncipe, el rol de la princesa, el rol del ayudante del príncipe, el mago, la villana, la amiga de la villana, la amiga del bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí habría diferentes roles que van a existir dentro de esa ficción. Y luego estaría el actante. Aquí tendría que ver con el punto de vista de Greimas, que eso creo que también ya lo han de haber visto en alguna clase, que ahí en el actante estaría el oponente, estaría el ayudante del actante, estaría el ayudante del oponente, y luego habría un objeto que perseguir. Y ese objeto que perseguir muchas veces se lo tiene que entregar a un destinatario. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, el caso del rey, que le dice a un caballero que vaya a buscar a la princesa o que vaya a buscar una determinada joya. Entonces, esas serían las funciones actanciales de quién le dice a ese actante que tiene que ir a buscar tal cosa y contra quién se tiene que enfrentar y cuáles van a ser las personas que le van a ayudar y cuáles se van a ser las personas que le van a ayudar al oponente. Entonces aquí ese actante ya estaría cumpliendo, como vimos en el anterior, determinados roles. Y esos roles muchas veces ya están establecidos en las narraciones, en los cuentos, en los mitos. Aquí por eso Proud hablaba de ciertos determinados personajes, ciertas determinadas acciones que se van a repetir dentro de la narración, que se van a repetir dentro del relato. También podemos ver las estructuras temporales, las estructuras espaciales. Ya vimos que en el análisis ampliado vamos a dividirlo por secuencias, ¿no? Entonces, si lo vamos a dividir por secuencias, puede ser una serie muy compleja que esté manejando diferentes tiempos, tiempos del presente, tiempos del pasado, hasta tiempos del futuro, ¿no? Entonces, en estas series de televisión que están muy desordenadas, yo tendría que ir viendo los diferentes tiempos y cómo se van dando. Eso principalmente funcionaría para ciertas series más complejas, o también podía analizar los diferentes espacios. No sé, a lo mejor la serie de Juego de Tronos va a tener diferentes espacios, ¿no? El castillo, no sé, el bosque, la casa de tal personaje, la casa de otro personaje. Entonces yo puedo ir haciendo una lista de los principales espacios que van a aparecer en la serie o de los principales cambios de tiempo que van a aparecer también dentro de la serie. Aquí otro colega de Cassetti, que se llama Gianfranco Bettettini, va a mencionar que también el tiempo es significativo. Estos cambios de tiempo muchas veces van a ser completamente significativos. Casi la mayoría de las series juegan con estos elementos del tiempo. Yo estoy viendo una serie que se llama Orange is the New, y en esa serie creo que es una serie de abogados y todo el tiempo están cambiando el tiempo, ¿no? Entonces muchas veces se ve lo que pasó y luego nos regresamos a ver cómo pasó ese hecho que vimos al principio, y casi siempre pues nunca va a terminar ese hecho porque tiene que continuarse con el capítulo siguiente. Otra manera también de analizar la televisión serían los elementos que tienen que ver con la puesta en escena. Va a haber un espacio único, va a haber espacios divididos como los noticieros, como los programas de revista, o va a haber múltiples espacios. Cuando nosotros pensamos en el caso de las series siempre tienen muchos más espacios que una telenovela, o que uno de los programas que se hagan como creo que lo que callamos las mujeres, que siempre tienen 4 o 5 espacios, son muy muy pocos espacios, ¿no? Una serie o una película para televisión va a tener muchísimos más espacios. Vamos a hablar de estas estructuras del espacio. Estas estructuras del espacio, Francesco Cassetti las va a pensar un poquito para estos noticieros, estos programas de revista. Entonces ahí habría espacios variables o espacios invariables. Creo que en los sets de televisión, muchas veces cuando se acaba un programa, a lo mejor se acaba un programa de revista y luego va a entrar el programa de deportes y a lo mejor es el mismo set, pero tienen que cambiar los espacios, ¿no?
casi es como muy raro que un set se dedique solamente a un programa, sino muchas veces a lo largo del día tienen que cambiar estos espacios, ¿no? Ahorita está en canal de TV Azteca un concurso de Vamos a cantar o algo así, y creo que cada canción tienen que cambiar el espacio para cada canción, ¿no? Entonces a lo mejor una canción puede ser en la playa, otra canción puede ser en un parque, y tienen que cambiar las escenografías muy rápidamente. Entonces aquí sería, los espacios son variables o son invariables. Luego también el espacio también tiene que ver con los encuadres y cómo va a ser el montaje. Esto muchas veces también lo podemos ver en la televisión, que muchas veces está un cantante y para darle más rapidez van a hacer un juego de planos más rápidos, o de repente va a haber una grúa que le va a dar le va a estar rodeando al personaje. Entonces también esto se podría considerar como juegos del espacio. Este cassette iba a ser una clasificación de los puntos del espacio en sintácticos estilísticos. Ya vimos que los sintácticos serían cómo están relacionando, los estilísticos ya tendrían que ver más con las connotaciones de ese espacio. Ahí podríamos decir si se maneja un espacio dentro y se maneja un espacio fuera. Aquí esto sería un poquito en los casos de los programas de revista o en el caso de los noticieros, que siempre hay una conexión y te dicen, y ahora vamos al hospital, afuera del hospital, para ver cómo está el enfermo. Ahorita vamos al juzgado para ver qué está pasando. O nos enlazamos a la casa de tal cantante o de tal actor para que nos den una entrevista. Ahí estaría lo dentro y lo fuera. Luego también estaría lo estático y lo dinámico, ¿no? También este espacio, que podría ser un set, puede estar estático o puede estar más dinámico, con movimientos de cámara, ¿no? Esos movimientos de cámara pueden ser con una grúa, o también pueden ser muchas veces con una persona que se está moviendo con un Steadicam. Luego también estarían los espacios orgánicos y los espacios no orgánicos, ¿no? Aquí sería un poquito la coherencia de que a lo mejor tiene que cambiar mucho el espacio de una parte a otra parte, ¿no? Aquí pienso en estos programas de La Voz, que siempre está muy identificado cuáles son los jueces y cuál es el espacio de estos que serían los cantantes, ¿no? También podríamos hablar desde el punto de vista estilístico en espacios orgánicos que tienen una organicidad de estilo, o no pueden tener la misma organicidad del estilo. También espacios centrados. Esos espacios centrados sería muchas veces cuando se toma en la televisión al personaje y siempre aparecen perfectamente identificable cuáles son esos conductores o los espacios excéntricos, de que de repente es más difícil de leer, ¿no? Abajo tenemos un ejemplo de los espacios excéntricos, que ahí de repente tenemos dos niveles de realidad, ¿no? Creo que uno es el nivel de la realidad de la cámara y otro es el nivel de la realidad de a quien están entrevistando, y en el nivel del personaje se ve fuera de foco. Luego vamos a pasar a lo que ya decíamos hace ratito, que se puede ver también el tiempo, ¿no? Ahí no sé si ya lo vieron en cine o no lo han visto en cine, pero también habría espacios continuos, espacios discontinuos, espacios de transmisión en directo o espacios no contemporáneos. El evento se graba de un modo continuo, pero su transmisión no es contemporánea. Esto sería lo que estamos haciendo ahorita, que a lo mejor yo grabé este video 3 horas antes, un día antes. Tengo unos videos que sí los grabé la semana pasada, ¿no? Entonces serían no contemporáneos, porque yo grabé estos espacios hace una semana. Y sería también contemporáneo, porque ahorita de repente yo también estoy viendo ese video y le vamos a pasar una sesión de preguntas y respuestas. Y el espacio continuo sería este espacio lineal, y el espacio discontinuo sería cuando hay flashback hacia atrás. Bueno, entonces el programa de televisión sería un proceso, algo que está cambiando. Entonces no solamente tendría que ver esas estructuras que ya mencionamos, que serían las estructuras lingüísticas, las estructuras narrativas, las estructuras de espacio, las estructuras de tiempo, las imágenes, los sonidos, sino también tendríamos que ver los modos en que estos se presentan. También tendríamos que ver los géneros y tendríamos que ver el contexto en el cual se están presentando esos diferentes programas.
Y lo más importante, la forma en que el texto pasa del emisor al destinatario. Entonces, muchos programas, pues, muchas veces se piensa que van a tener éxito y la gente se ríe de ellos, ¿no? Entonces creo que es así como bien interesante que determinado actor hace un programa y para nada pega, ¿no? Y porque hay muy importante el punto de vista de ese receptor, si va a aceptar esos formatos caducos, esos formatos que están repitiendo todo el tiempo, o va a aceptar otro tipo de formatos. Entonces, Cassetti siempre va a estar pendiente de la parte de la comunicación dentro de los programas. Entonces él va a dar esta como lema, como indicio, que el texto siempre va a estar prefigurando, siempre va a estar condicionando el modo de lectura y el modo de comunicación que se está produciendo. El propio texto te está proponiendo ciertas hipótesis y te está proponiendo ciertas maneras en que se tiene que leer ese programa o se tiene que leer ese texto. Entonces, también muchas veces en los programas se simulan conversaciones, como en el caso del noticiero, entre los conductores, o muchas veces hay entrevistas con algún tipo de expertos. Entonces, como nosotros siempre somos fieles a ese determinado programa, entonces a lo mejor muchas veces vamos a estar muy de acuerdo con esos conductores que nosotros seguimos, y a veces podemos coincidir más con esos expertos que nos están hablando de algún tipo de tema. Los textos, los programas van a estar hablando de diferentes aspectos referenciales. El primer aspecto referencial del cual van a estar hablando va a ser aspectos de contenido, y el segundo aspecto de esas referencias van a ser el marco de comunicación, el marco de acto comunicativo en el cual se está produciendo, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en la youtuber Yostop. Entonces de repente se empezó a hablar de ella por otros influencers, se empezó a hablar de ella por los diferentes conductores, ¿no? Entonces Canal 3, Canal 13, Canal 2 comentan a Yostop, ¿no? Entonces hay un marco de discusión social, hay un marco de discusión mediática, y en esos diferentes marcos a lo mejor Televisa va a favorecer más a uno, TV Azteca va a favorecer más a otro, o como sería el caso de Enrique Guzmán y el caso de su nieta. Creo que dicen que el canal 13 de Pati Chapoy la defiende mucho, en cambio el canal 3 de Multimedios la ataca mucho a Enrique Guzmán, ¿no? Entonces hay esos marcos sociales en que un problema se vuelve más mediático y se discute dentro de las redes, y esos propios conductores, su propio canal, le van a dar más visión, más favorecer a lo que está ocurriendo dentro de ese problema. Entonces el texto se va a presentar como el objeto que hay que comunicar y como el territorio de la comunicación. Perdón, este ya sería casi el antepenúltimo punto de las maneras de comunicar. Aquí estaría el punto de vista de la comunicación. Este punto de vista de la comunicación es como un poquito como más reciente, porque ahí van a decir que el texto está comunicando con el propio lector y que hay figuras implícitas de quien está escribiendo y hay figuras implícitas de los propios receptores. Entonces, eso lo podemos dividir como en estas estrategias de comunicación que va a tener el propio texto, que va a tener el propio programa. El primero sería el de estas figuras concretas y de estas figuras abstractas, ¿no? ¿Quién es el director? ¿Quién es el productor? Pero ese director y ese productor muchas veces no se van a presentar directamente, sino van a poner a un locutor que hable por ellos, van a poner a un conductor que hable por ellos, ¿no? Entonces todo lo que decía Saludowski, todo lo que decía López Dóriga, todo lo que dice Denise Merke, pues ella es una locutora, pero también muchas veces está hablando por la empresa, muchas veces está hablando por Televisa. Entonces, en estos modelos de comunicación va a haber figuras simbólicas. Entonces, esas figuras simbólicas van a ser principalmente este narrador o este locutor
y este narratario de a quién se está hablando. Entonces muchas veces puede haber un programa de, no se le hable directamente al público, ¿no? A determinado tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una crema, creo que había una crema que anunciaba Silvia Pinal, entonces le decía, pero si quieres, no quieres tener varices, si quieres tener unas piernas más bonitas, usa mi crema. Entonces ahí se le está hablando principalmente a gente de la tercera edad, para que tenga unas piernas sin varices, ¿no? Entonces ahí, en este modelo de comunicación, yo me tendría que hacer ciertas preguntas. ¿Cómo es la relación entre el autor implícito y el espectador implícito? Entonces muchas veces este espectador implícito sería como el tipo de público al que va dirigido. Entonces creo que aquí muchas veces nosotros nos enojamos mucho cuando ese programa como que nos habla para tontos. Y cuando ese programa nos habla para tontos, decimos, pero ¿por qué nos está hablando así, no? Pero creo que muchos programas como La Hora Pico o El Chavo del Ocho estaban hablando a públicos muy infantiles, a públicos que no querían criticar, ¿no? Entonces, si la ve alguien que piensa que esa realidad que estoy presentando, esos programas, no tiene nada que ver con una realidad más real, entonces te vas a enojar, ¿no? Pero sí está dirigido a ciertos espectadores implícitos, que serían estos públicos que no tienen otras posibilidades, que no tienen otras posibilidades de ver otro tipo de programas. También cómo se relaciona el narrador y el narratario. Aquí este narrador le habla al público, ¿no? También era cuando Silvia Pinal salía en Casos de la Vida Real, que salía y dice, y ahora me mandaron una carta acerca de una infidelidad, ¿no? Entonces ahí la narradora sería Silvia Pinal, y creo que al final había regresaba Silvia Pinal como narradora, como locutora, y les preguntaba, ¿pero qué les pareció el caso de día de hoy, ¿no? Y luego terminaba diciendo, bueno, pero el día de mañana vamos a ver otro caso, ¿no? Entonces sería el caso de el narrador y narratario. Y la tercera pregunta sería, ¿qué modelo de interacción proponen entre el destinador y el destinatario? Aquí ya serían los personajes concretos. Esto sería muchas veces lo que va a estudiar los estudios culturales. Ese destinador concreto y ese destinatario concreto. Aquí el destinador concreto sería Televisa, sería TV Azteca, sería Multimedios, sería Canal 22. Y sería muchas veces ese director o ese productor del programa. Y los destinatarios concretos serían esas personas que la están viendo en diferentes regiones del país y en diferentes circunstancias. Entonces yo podía hacer un estudio de cómo ven los estudiantes de la UAM tal noticiero, o de cómo ven los estudiantes de tal tal serie de televisión, ¿no? Esto creo que ahorita está muy interesante, porque con estos cuestionarios de Google te mandan muchos cuestionarios, principalmente yo he recibido muchos de la UNAM, en que están haciendo investigaciones y te preguntan, ¿pero qué opinas de este noticiero? ¿O qué opinas de las elecciones? ¿O qué opinas de la consulta? ¿O qué opinas de tal cosa? Y ahí ya es dirigido más a personas concretas, principalmente a estudiantes. En esos marcos de la comunicación, aparte de ver estas figuras implícitas, tendría que ver las estrategias de comunicación que tiene cada programa de televisión. Estas estrategias de comunicación tendrían que ver con el género, tendrían que ver con el formato, y tendrían que ver con qué se quiere producir, cuál es la intención de esos programas, y lo más importante, tendrían que ver con la ideología, ¿no? Entonces, muchas veces uno que se quería salir de esta televisión comercial, pues ve Canal 11, ve Canal 22, ve Canal 14, porque tienen otras estrategias de comunicación. Por último, vamos a terminar en las consideraciones. Entonces ya vimos estos 7-8 modelos que menciona Cassetti para ver la televisión, pero entonces este Cassetti se va a decir, hay que poner a prueba la noción de texto. Entonces, ¿qué vamos a considerar como un texto? Algo muy pequeñito, como un anuncio comercial, como un clip, como un videoclip, o algo muy grande, como una serie. Entonces tendríamos diferentes problemáticas, porque no sería lo mismo analizar un TikTok, una cápsula muy pequeñita, o toda una serie. Si pensamos en estas series que tienen 8 o 9 temporadas,
Es muchísimo más complicado analizar estas series que tienen varias temporadas que un programa unitario o que ciertos clics que solamente van apareciendo en la televisión. Pienso en un clic que ahorita está apareciendo que Televisa dice que hay, no sé, 300.000 muertos y que pues, los mexicanos le tenemos que echar ganas, pero como que también critica algo del contexto social y político. También muchas veces dice que hay que poner ciertos límites entre la programación como flujo, ¿no? Entonces muchos estudiosos trataban de ver a ese programa dentro de la barra. Entonces estos teóricos te van a mencionar que a lo mejor si yo veo ahorita por ejemplo la serie de Juan Gabriel, es bien diferente si se transmite por un streaming, si se transmite por Canal 13 o si se transmite por Canal 2. La propio canal le va a dar sus propias connotaciones. Entonces el canal ya está marcando esta estructura ideológica del propio canal. Entonces cuando yo inserto ese programa en ese canal, tiene diferentes connotaciones. Entonces no sería lo mismo La Voz México en Televisa que La Voz México en TV Azteca, o no sería lo mismo el concurso de belleza de Miss México en Televisa que en TV Azteca, ¿no? Entonces los programas cuando se introducen dentro de un canal ya adquieren diferentes significados dentro de la barra de esos diferentes canales. O muchas veces yo los podía analizar sin considerar esa barra de programación. Luego aquí vendría una pregunta, ¿no? ¿En verdad la televisión nos facilitaría? Aquí habría que ver cómo se está produciendo la significación, cómo se está dando el flujo de imágenes, cómo se está dando el flujo de sonidos y principalmente cómo se está dando esta estructuración del texto. El texto, el programa tiene que tener coherencia, tiene que ser aceptado por los receptores, tiene que estar bien construido formalmente. Y lo último que va a mencionar Cassetti es que también tenemos que ver cómo se están consumiendo esos programas, ¿no? No solamente ver esos programas, no solamente ver que pertenecen a un determinado canal, sino las maneras de consumo. Esto es lo que ha cambiado principalmente a partir del 2000, que antes se trataba de ver estos programas dentro de esta barra, pero no se trataba de ver cómo se consumen los propios receptores esos programas, ¿no? ¿Por qué lo consumen? ¿Qué les gusta? ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo se vuelven fans? ¿Cómo ayudan a ese programa, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de consumo simbólicos y estas diferentes formas de consumo simbólicos va a hacer que se creen clubs, que se creen grupos de fans, que se compartan en otras redes, que se hagan más virales. Entonces es bien importante ese estudio a partir de los últimos 15 años de lo que está haciendo el propio receptor con los consumos televisivos, con los consumos de los medios de comunicación. Entonces, la conclusión que nos va a dar Cassetti es que si bien hay que estudiar los programas desde todos los puntos que acabamos de ver, narrativos, temporales, espaciales, ideológicos, de códigos, de argumentos, etcétera, etcétera, es bien importante la lectura que los espectadores individuales van a hacer de los propios programas. Entonces antes estaba más centrado en el programa, antes estaba más centrado en el emisor, antes estaba más centrado en la programación de los canales, pero ahora se le va a dar muchísimo más importancia a estos estudios más etnográficos de la recepción por parte de los receptores. Bueno, eso sería todo con respecto a la exposición de Cassetti. Muchas gracias.